Mi padre me pidió dinero para su salud, pero lo encontré comprando regalos para su nueva familia mientras a mí me decía que estaba a punto de perderlo todo. Mi padre me llamó a finales del año pasado, llorando como si de verdad estuviera al borde de la muerte. Me dijo que su salud estaba peor de lo que pensaba, que los doctores le habían dado un pronóstico feo, que los medicamentos eran demasiado caros y que estaba perdiendo terreno con los pagos de su casa. Sonaba derrotado y asustado, completamente quebrado. Yo siempre he tenido una relación rara con él, no mala al grado de odiarlo, pero tampoco buena al punto de confiar ciegamente. Aún así, escucharlo así me pegó duro. Me dijo que no quería preocuparme, que había evitado decirme todo esto porque no quería ser una carga y que solo me estaba contando porque de verdad sentía que ya no tenía salida. Que me amaba, que estaba orgulloso de mí, todas esas frases que uno quiere oír de un padre, pero que en él siempre sonaban como si estuviera leyendo un guión barato. Sin embargo, esa noche lo creí. Lo creí porque lloraba y su voz temblaba, y porque la idea de que se estuviera muriendo me hizo sentir como un mal hijo. Yo llevaba años ahorrando para un carro usado en mejor estado que el pedazo de chatarra que manejo. No es como si mis ahorros fueran una fortuna, pero eran míos y me costaron un chingo de turnos dobles. Aún así, cuando mi padre me explicó que estaba a días de quedarse sin medicinas, me partió el alma. Transferí casi todo lo que tenía. Él me dijo que no sabía cómo agradecerme, que yo era su esperanza, que prometía devolverme cada centavo cuando se recuperara. Recuerdo que colgué la llamada sintiendo una mezcla rara entre orgullo y miedo, como si hubiera hecho lo correcto pero también algo de lo que me iba a arrepentir. Y pues sí, me arrepentí y con ganas. Poco tiempo después, una tía me llamó para preguntarme que si ya había visto lo que subió tu padre. Yo ni sabía de qué hablaba porque dejé de meterme a redes sociales. Cuando entré a su página, vi fotos recientes donde aparecía bien contento en un centro comercial, cargando bolsas enormes de tiendas caras, acompañado de su esposa nueva y los hijos de ella. Todos muy sonrientes como si fueran una adorable familia moderna. Me quedé helado cuando vi que traían bolsas con juguetes electrónicos, joyería y ropa de marca. Ahí fue cuando sentí ese tipo de enojo que te calienta las orejas. No podía creer que ese mismo hombre que me había llorado diciendo que estaba al borde del colapso financiero estuviera gastando mi dinero en regalos para unos niños que ni son suyos mientras yo estaba rompiéndome la espalda, trabajando y manejando un carro que suena como si lo patearan desde adentro. Lo llamé de inmediato, todavía con la esperanza estúpida de que hubiera alguna explicación coherente. Cuando le pregunté qué significaba todo eso, puso voz calmada y dijo que lo estaba malinterpretando, que no fuera tan dramático. Que solo quería hacer sentir bien a los niños porque según él habían pasado por momentos difíciles. Me soltó también que no era gran cosa. Yo estaba tan encabronado que apenas podía procesar sus palabras. Le dije que lo había escuchado llorar por teléfono, que me había pedido ayuda para no perder su salud ni su casa, y que ahora parecía que estaba viviendo como si nada le faltara. Él insistió en que seguía luchando, que la situación era más complicada de lo que yo entendía, que no quería discutir. En ese momento me cayó el 20, todo había sido una manipulación bien calculada. Luego hablé con mi tía, que siempre ha sido mucho más directa. Ella me dijo que mi padre no estaba enfermo de nada serio, que jamás había estado cerca de perder la casa y que incluso tenía un plan para pedirle dinero a otros familiares. También me dijo que la esposa nueva no sabía absolutamente nada de que él me había pedido dinero. Escuchar eso fue como tragarse un puñado de vidrio. Sentí vergüenza, coraje y esa sensación de haber sido el pendejo de alguien más. Pero también sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, determinación. Esa misma noche preparé un mensaje enorme, explicando con calma lo que había pasado, sin insultos, sin exageraciones, solo la verdad. Le tomé capturas a los mensajes donde él me pedía ayuda y lloraba diciendo que estaba al límite. Luego envié todo al grupo familiar donde están mis tíos, mis primos, él y su esposa nueva. Lo hice porque ya estaba harto de que siempre se saliera con la suya, harto de quedar como el hijo distante, harto de cargar yo solo con su mierda mientras él jugaba a ser la víctima eterna. Apenas envié el mensaje, mi teléfono empezó a reventar con notificaciones. La familia se dividió de inmediato. Algunos me apoyaron, otros dijeron que la sangre es la sangre, como si eso fuera excusa para permitirle manipularnos a todos. La esposa nueva se salió del grupo en cuanto leyó las capturas. Mi padre me llamó después, gritando que yo le había arruinado la vida, acusándome de exagerado y de desleal, como si fuera mi culpa que sus mentiras se derrumbaran.
Esa noche me quedé despierto pensando en todo lo que había pasado, sintiendo al mismo tiempo un alivio extraño y una tristeza pesada. Pero también entendí algo, esa no era la primera vez que él me usaba, solo había sido la primera vez que yo me atreví a ponerle un alto. Pensé que todo terminaría ahí, que ya no habría más drama, pero algo me dice que esto apenas empieza y que las consecuencias van a seguir cayendo como fichas de dominó. Si pasa algo más, lo voy a contar porque creo que por primera vez en mi vida estoy dejando de cargar una culpa que nunca me perteneció. Actualización 1. Pasó alrededor de una semana después de que envié el mensaje al grupo familiar y, aunque pensé que el ambiente se iba a calmar poco a poco, lo que ocurrió fue todo lo contrario. Lo que detoné no fue solo un conflicto, sino una especie de explosión silenciosa que empezó a expandirse por cada rincón de la familia, alcanzando lugares que ni siquiera imaginaba. Durante esos días, mi teléfono no dejó de sonar, y aunque ignoré muchas llamadas, otras terminé contestándolas porque quería entender qué estaba pasando detrás del silencio incómodo que comenzó a rodearlo todo. La primera persona que me habló fue la esposa nueva de mi padre. Su mensaje llegó tarde por la noche, un texto largo que leí completo porque ya desde la primera línea se notaba que no era el típico mensaje de cortesía familiar. Me dijo que había leído todo con cuidado, que estaba en shock y que no entendía cómo él había podido ocultar algo así. Dijo que no sabía que él me había contactado, que jamás imaginó que hubiera solicitado dinero a nadie porque según lo que él le había contado, estaba perfectamente al tanto de sus finanzas y no había razón para preocuparse. Me confesó que, aunque la relación nunca había sido perfecta, no creía que él fuera capaz de manipular a su propio hijo, y que ahora comprendía por qué él se había mostrado tan tenso las últimas semanas. Me agradecía que hubiera expuesto esto porque, en sus palabras, necesitaba ver quién era realmente la persona con la que vivía. Lo que me sorprendió fue lo rápido que tomó una decisión. Esa misma noche empacó sus cosas, o al menos eso me dijo después, y le dijo a mi padre que no iba a tolerar que usara a su familia como un escudo mientras le mentía a la gente que realmente confiaba en él. Me comentó que hubo una pelea fuerte, tan fuerte que los hijos de ella se encerraron en sus habitaciones. Incluso me contó que él intentó justificarse diciendo que yo había exagerado todo y que mis capturas estaban fuera de contexto, pero ella no se tragó ni una sola palabra. Me pidió disculpas por lo que había pasado, aunque no era responsable de nada, y me dijo que esperaba que yo pudiera seguir adelante sin cargar más el peso del comportamiento de mi padre. No sabía cómo responder eso porque fue extraño recibir empatía de alguien que técnicamente apenas conozco, pero lo agradecí. El siguiente en contactarme fue mi padre, aunque tardó casi 2 días en hacerlo, probablemente porque estaba lidiando con el desastre que él mismo había causado. Su llamada no fue una conversación, fue un ataque. Apenas contesté, empezó a decir que yo lo había traicionado, que no tenía por qué involucrar a la familia, que ahora estaba solo porque yo había decidido humillarlo frente a todos. Lo escuché hablar sin parar, gritar a ratos y después cambiar el tono como si quisiera dar lástima. Yo no dije mucho porque no tenía nada que aclarar. Cuando finalmente hice una pausa en medio de su monólogo, le dije que nada de lo que estaba pasando era consecuencia de mis acciones, que lo único que hice fue mostrar lo que él hizo, que si eso había destruido su vida era porque su vida estaba sostenida por mentiras. Le dije también que estaba cansado de cargar con su culpa y que no iba a retroceder ni a disculparme por protegerme. Después de eso, colgó sin responder. Cuando pensé que el drama se quedaría ahí, mi tía decidió meterse más de lo que esperaba. Ella siempre ha sido la persona que intenta mantener la familia unida, a veces de formas que no tienen sentido, pero esta vez tomó una postura clara. Me dijo que estaba orgullosa de mí por haber hablado, que ya era hora de que alguien pusiera límites y que ella sabía desde hace tiempo que mi padre estaba manipulando a varios familiares para obtener favores. Lo que me sorprendió fue que me confesó que él había intentado pedirle dinero a ella también, usando una historia distinta sobre supuestos gastos inesperados, pero que algo no le cuadró y decidió no darle nada. Fue ahí cuando entendió que no era solo una situación aislada, sino un patrón que él llevaba arrastrando desde hacía años. En medio de todo el caos que se formó en la familia, hubo quienes comenzaron a enviarme mensajes más tibios, diciendo que quizá yo había reaccionado de forma impulsiva, que tal vez debía hablar en privado con él antes de hacer algo tan grande. Les respondí que sí hablé en privado, que sí intenté confrontarlo directamente, y que el problema no era la forma en que yo expuse las cosas, sino la forma en que él decidió comportarse.
Algunas personas entendieron y dejaron de insistir, otras simplemente se quedaron calladas y desaparecieron de la conversación general, como si preferían no tener que formar parte de ningún bando. Entendí que hay personas que no pueden manejar la incomodidad de aceptar que un familiar es un desastre ambulante. Mientras todo eso ocurría, tuve que lidiar con mis propios problemas cotidianos. Mi carro, que ya estaba en las últimas, terminó de joderse justo esos días. Iba camino al trabajo y empezó a hacer un ruido tan fuerte que pensé que una pieza había salido volando. Tuve que orillarme y llamar a una grúa, sabiendo que no tenía ahorros para repararlo porque se los había dado a mi padre. Cuando el mecánico me dijo cuánto necesitaba para dejarlo funcionando decentemente, sentí que me quería desmayar. No dije nada a nadie porque no quería escuchar frases de lástima ni consejos que no sirven para nada. Empecé a turnarme entre pedir aventones, usar transporte público y caminar más de lo que cualquiera debería en un día laboral. Fue un recordatorio doloroso de que mientras él gastaba mi dinero en regalos para su nueva familia, yo estaba partiéndome la madre para moverme de un lado a otro. A pesar de todo eso, había una sensación extraña de alivio corriendo debajo del enojo. Sentía que por primera vez estaba viendo con claridad quién era él realmente, sin las excusas que me había repetido durante años. Durante mucho tiempo pensé que mi distancia con él era culpa mía, que yo era frío o que no tenía paciencia, pero ahora no podía evitar pensar que quizás siempre me había estado protegiendo sin saberlo. Lo que había pasado no me daba gusto, pero sí me daba una especie de libertad emocional que no había sentido antes. Con el paso de los días, el escándalo no disminuyó del todo, pero sí se volvió menos caótico. Las conversaciones familiares empezaron a espaciarse y la gente dejó de hablar del tema tan abiertamente, como si estuvieran esperando ver cuál sería el siguiente movimiento de mi padre. Yo no sabía si iba a intentar arreglar las cosas o si iba a hundirse aún más en sus mentiras. Lo único que sabía era que esa primera semana cambió por completo la forma en que lo veía, y aunque todavía no tenía idea de todo lo que faltaba por suceder, ya podía sentir que esta historia no había terminado. Si acaso, lo que pasó esa semana fue apenas la primera ola de un desastre mucho más grande. Actualización 2. Pasaron alrededor de 2 meses después del estallido familiar y, aunque pensé que ese tiempo sería suficiente para tomar distancia emocional y dejar que todo se asentara, la verdad es que siguieron pasando cosas que jamás imaginé. Durante esas semanas me enfoqué en sobrevivir como pudiera. Mi carro seguía fallando, trabajaba turnos completos y luego caminaba más de lo razonable para llegar a casa, y aunque ya no tenía que lidiar con llamadas constantes de familiares opinando sobre lo ocurrido, aún cargaba cierto cansancio moral que no se me quitaba ni aunque durmiera más de lo habitual. Con todo eso encima, intenté hacerme a la idea de que la situación con mi padre estaba cerrada, o al menos contenida, como si fuera una herida que ya no dolía tanto pero que igual dejaba una marca visible. Sin embargo, justo cuando comenzaba a acostumbrarme a la calma, mi padre decidió aparecer de nuevo. Como si sus actos pasados no hubieran tenido consecuencias reales y como si la distancia que yo había construido alrededor de él fuera simplemente un malentendido temporal. La primera señal de que algo se estaba moviendo fue un mensaje que me llegó una tarde, después del trabajo. Era de él. No era un mensaje largo, pero sí lo suficientemente descarado para que me entrara un ataque de risa mezclado con incredulidad. Me pedía ayuda de nuevo. No mencionó lo ocurrido hace 2 meses, no pidió disculpas por haber mentido, no intentó reparar nada. Simplemente dijo que estaba buscando un lugar donde vivir y que necesitaba ayuda con el depósito de renta. Me quedé viendo el mensaje un buen rato porque no podía creer que fuera tan cínico. Aún sabiendo que yo estaba batallando para moverme en la ciudad porque él se había comido mis ahorros, aún sabiendo que él mismo detonó el desastre en el que terminó metido, todavía tenía la audacia de pedirme apoyo. Como si yo fuera su red de seguridad personal. Lo más insultante no era la solicitud en sí, sino la forma tan fría en la que lo planteaba. Como si la revelación de sus mentiras hubiera sido una simple diferencia de opinión y no un engaño calculado para sangrarme económicamente. Le respondí sin adornos, sin explicaciones largas. Solo le dije que me hubiera encantado ayudarlo, pero que me quedé sin dinero porque ya lo había usado en un viejo mentiroso. Ni siquiera esperé su respuesta. Lo bloqueé porque sé que, cuando él se encuentra en situaciones así, empieza un ciclo interminable de victimismo, manipulación emocional y promesas vacías, y yo no tenía la energía para volver a caer en ese hoyo. Ese mensaje fue como una confirmación brutal de algo que ya intuía. Mi padre no entendía nada, no aceptaba nada y no iba a cambiar.
Para él, sus actos siempre tenían una justificación conveniente y cualquier consecuencia que enfrentara era culpa de alguien más. Después de bloquearlo, pensé que por fin iba a tener un respiro. Pero el universo decidió que no, que todavía quedaba tela por cortar. Unos días después, la esposa nueva de mi padre me escribió de nuevo. Esta vez no era un mensaje amable ni uno emocional, era más como un reporte de lo que estaba pasando en su vida después de haberse separado de él. Me dijo que, después de todo el caos inicial, comenzó a revisar asuntos financieros que habían manejado juntos. Lo que descubrió la dejó con el estómago revuelto. Mi padre había estado ocultando cuentas, había movido dinero entre tarjetas de crédito que ella ni sabía que existían. Y también encontró conversaciones con otras mujeres donde él les decía que estaba pasando por momentos difíciles y que esperaba poder verlas pronto. Me confesó que, en medio del enojo, la humillación y el cansancio, decidió hablar con un abogado. Según lo que entendí, en su estado existen protecciones legales cuando uno de los cónyuges manipula fondos del hogar sin consentimiento y después de revisar las pruebas. El abogado le recomendó iniciar un proceso por fraude financiero dentro del matrimonio. Cuando me contó eso, sentí una mezcla rara entre sorpresa y confirmación. Por un lado, me sorprendió que ella estuviera tan decidida a llevar todo hasta las consecuencias legales. Por otro lado, no me extrañaba que él hubiera creado un desastre tan grande que incluso la justicia pudiera intervenir. Lo que me impactó más fue que la esposa nueva me confesó algo que no esperaba. Me dijo que, al principio, ella creyó que yo había sido excesivo al exponer todo públicamente, pero después de ver la magnitud del engaño, entendió que yo simplemente había sido la primera persona en negarse a cargar con la responsabilidad emocional que él siempre arrojaba sobre los demás. Me dijo que, si no fuera porque yo hablé, tal vez nunca habría revisado sus cuentas y él seguiría mintiendo y enterrándose en deudas. Fue extraño escuchar eso porque, aunque yo no pretendía desenmascararlo ante el mundo, sí tenía la necesidad de recuperar mi dignidad y poner límites donde nunca los había puesto. Mientras todo esto ocurría, mi vida cotidiana seguía con dificultades prácticas que se acumulaban. El transporte continuaba siendo un problema. Algunos días conseguía aventones, otros tenía que depender del transporte público, que por supuesto no siempre pasaba a tiempo. Todo se volvía más complicado cuando tenía que cubrir un turno temprano o salir de noche, y aunque no lo decía en voz alta, llevaba semanas sintiendo que vivía en modo supervivencia. Ese cansancio se mezclaba con una especie de resignación amarga, como si el desgaste emocional causado por mi padre hubiera infiltrado incluso las cosas pequeñas de mi día a día. Aún así, algo en mí seguía empujando hacia adelante, tal vez porque ya había experimentado una caída fuerte y sabía que no podía permitirme otra. Lo más curioso de esos meses fue notar cómo la familia, que al principio estaba dividida, empezó a reacomodarse en silencio. Algunas personas que se habían mantenido neutrales comenzaron a enviar mensajes preguntando cómo estaba, mientras que otras que defendían a mi padre desaparecieron del mapa. Mi tía siguió pendiente de mí, insistiendo en que yo no había sido injusto ni cruel, que simplemente había dicho la verdad en un lugar donde todos merecían escucharla. Ella fue la primera en insinuarme que, si mi padre estaba enfrentando problemas legales, eso podía ser un punto donde él finalmente aprendiera una lección real. No respondí a eso porque no creo que él sea una persona que aprenda a través de consecuencias, siempre fue alguien que evade todo lo que no le conviene. Aún así, era inevitable sentir que, de una forma retorcida, la vida le estaba cobrando lo que había sembrado durante años. Hacia finales del segundo mes, ya no recibía noticias directas de él. Todo lo que sabía venía por terceros. Me enteré de que estaba viviendo temporalmente en el sofá de un amigo suyo, y que ese amigo ya estaba harto porque mi padre llegó quejándose de todo, como si la vida le hubiera fallado y no al revés. Alguien me dijo también que él seguía afirmando que yo había inventado la mitad de las cosas y que el resto eran exageraciones. Me sorprendió que siguiera usando la misma narrativa, pero al mismo tiempo entendí que eso era lo único que le quedaba. Aceptar la verdad sería admitir que destruyó su vida porque eligió mentir, manipular y aprovecharse de quienes lo querían. Y él jamás iba a aceptar algo así. En medio de toda esa maraña de información, insultos, revelaciones legales y silencios selectivos, yo comencé a sentir algo parecido a una separación definitiva. No era simple enojo ni resentimiento, sino una sensación más profunda, como si por fin estuviera cerrando una puerta que llevaba abierta demasiado tiempo. No imaginaba entonces que aún faltaban cosas por ocurrir, que todavía habría consecuencias inesperadas,
pero sí sabía que, a partir de ese momento, ya no estaba dispuesto a permitir que mi padre siguiera arrastrando mis emociones como si fueran parte de su equipaje. Y aunque esa claridad no resolvía mis problemas económicos, sí me permitió respirar un poco más libremente, porque por primera vez entendí que mi obligación nunca fue salvarlo, sino salvarme de él. Actualización final. Transcurrieron alrededor de 6 meses desde toda la explosión familiar y, aunque pensé que la situación ya había alcanzado su punto máximo, la verdad es que todavía quedaban consecuencias que yo no había anticipado. El paso del tiempo, en lugar de borrar el impacto de todo lo que pasó, lo fue acomodando de una forma más clara, como si los primeros meses hubieran sido un torbellino incomprensible y ahora, con cierta distancia, pudiera observar con detenimiento la magnitud del desastre que mi padre había construido. Durante ese tiempo enfoqué mis energías en arreglar mi vida, recuperarme económicamente y dejar que el ruido emocional se apagara, pero aún así, de vez en cuando llegaban fragmentos de información sobre él, pequeñas piezas que completaban la imagen de su caída. Cada una de esas piezas mostraba que su situación estaba empeorando de manera constante, no por un golpe repentino, sino por una serie larga de pequeñas consecuencias que lo perseguían desde que dejó de tener a quien manipular. A mediados de ese periodo, supe que la esposa nueva había formalizado su separación. Dejó claro ante un juez que existían movimientos financieros sospechosos y que había descubierto que él manejó deudas y cuentas ocultas sin su consentimiento. Todo esto generó una investigación que, aunque no llegó al extremo de encarcelarlo ni nada dramático, sí lo dejó con restricciones legales, obligaciones financieras y una reputación completamente erosionada entre quienes alguna vez confiaron en él. Yo observaba todo desde lejos, no con gusto, pero tampoco con tristeza. Era más bien una sensación de inevitabilidad, como ver la consecuencia lógica de una vida de decisiones tomadas desde el egoísmo. Nadie lo había empujado por un precipicio, él mismo lo había construido y luego se había lanzado sin mirar abajo. Mi tía, quien siempre se mantenía informada de todo, fue la que me contó que él terminó mudándose a un remolque viejo estacionado en el terreno de un amigo, alguien que le debía favores de hace décadas. No era un remolque cómodo ni bien mantenido, según lo que ella describió, pero era lo único que pudo conseguir sin tener que cumplir requisitos financieros que ya no era capaz de demostrar. Aparentemente, pasaba gran parte del tiempo encerrado ahí, quejándose de cómo su vida se había arruinado de un día para otro, insistiendo en que todos lo habían traicionado, especialmente yo. Mi tía evitaba discutir con él porque sabía que cualquier intento de hacerlo entrar en razón solo provocaría que él se sumergiera más en su papel de víctima incomprendida. Me confesó que, cada vez que él la llamaba para quejarse, ella escuchaba a un hombre completamente distinto al que conoció décadas atrás. Como si toda su identidad se hubiera reducido a la desesperación de ya no tener a quien manipular. Durante ese tiempo, yo seguía tratando de estabilizarme económicamente. A finales del 4.º mes logré comprar un carro usado, de esos que no son bonitos ni modernos, pero al menos funcionan y no se apagan en medio de una avenida. Fue un alivio enorme sentir que recuperaba algo de independencia. Conseguirlo me costó muchos turnos, mucha paciencia y también muchos momentos de frustración, pero cuando pude manejarlo por primera vez con la tranquilidad de saber que no se desarmaría, sentí algo parecido a un cierre emocional. No porque el carro estuviera vinculado directamente con lo ocurrido, sino porque representaba una vida que seguía avanzando a pesar de todo el desgaste que mi padre había causado. Me di cuenta de que había dejado de sentir miedo de revisar mis cuentas, de planear mis gastos o de pensar en mi futuro inmediato. Esa sensación de recuperar el control de mi propia vida valió más que cualquier disculpa que él pudiera haber intentado ofrecer en algún universo alterno. Y fue precisamente en ese momento, cuando yo ya estaba entrando en una etapa de estabilidad más sólida, que ocurrió algo que jamás pensé que pasaría. Una mañana, al revisar el correo, encontré un sobre de una oficina estatal. Pensé que era basura o alguna notificación común, pero cuando lo abrí descubrí que era un reembolso relacionado con investigaciones de fraude médico. No entendí al principio porque yo no había solicitado nada, así que revisé con más calma. Resulta que, cuando mi tía reportó las inconsistencias sobre la supuesta enfermedad de mi padre, la institución estatal tomó el caso como parte de un programa que revisa solicitudes fraudulentas o engaños relacionados con gastos médicos. Al evaluar la información, identificaron que él había registrado ciertos pagos vinculados con una supuesta condición médica que nunca fue comprobada. El resultado fue un reembolso dirigido a mí como afectado directo. La cifra no era exactamente lo que yo había perdido,
pero sí era una cantidad significativa que prácticamente representaba la mayoría de lo que él me sacó aquella vez. Me quedé sentado un buen rato sosteniendo el sobre, asimilando lo que implicaba, no solo en términos monetarios, sino emocionales. No fue una victoria, no fue una celebración, no fue una sensación de triunfo sobre él. Fue más bien como si la vida, en una rareza extraordinaria, me hubiera devuelto algo que pensé que jamás recuperaría. Una parte de mí sintió alivio, otra parte sintió un cansancio profundo porque, aunque ese dinero no resolvía por completo el daño emocional, sí cerraba un capítulo que había permanecido abierto demasiado tiempo. Me quedé pensando en la ironía de que, al final, quien terminó pagando por su mentira no fui yo, sino él mismo, enfrentándose a consecuencias que nunca imaginó. Recibí el reembolso, lo deposité y seguí adelante. No hubo satisfacción de venganza en el sentido tradicional, pero sí hubo una especie de justicia silenciosa que no tuve que buscar ni construir. Con el paso de las semanas, dejé de recibir cualquier noticia adicional sobre él. Algunos familiares dijeron que seguía viviendo en ese remolque, otros que se había mudado con otro amigo, pero yo ya no quise saber detalles. Me di cuenta de que ya no necesitaba seguirle el rastro, ni para protegerme ni para entenderlo. Simplemente dejé de cargar con ese peso. Me tomó muchos años llegar a ese punto, entender que la obligación de arreglarlo o salvarlo nunca fue mía. Mi responsabilidad era conmigo mismo, con mi estabilidad, con mi salud mental y con mi capacidad de construir algo propio sin que sus actos me arrastraran. Al final, lo que más marcó esta etapa no fue la caída de él, sino el descubrimiento de que yo podía poner límites sin sentir culpa. Que podía decir no, bloquearlo, exponerlo, o simplemente apartarme cuando fuera necesario. Aprendí que no todos los padres son figuras de protección, que algunos son huracanes constantes y que sobrevivirlos implica reconocer cuando alejarse. No me siento orgulloso de lo que pasó, pero tampoco me avergüenza. Fue el resultado directo de su comportamiento, no del mío. Ahora, después de todo este tiempo, puedo decir que la historia llegó a su final de manera natural. No hubo reconciliación, no hubo disculpa, no hubo un cierre emocional compartido. El cierre lo construí yo, pieza por pieza, recuperando mi vida y entendiendo que a veces la única forma de sanar es aceptar que hay personas que no deben seguir ocupando un espacio en ella. Y así, sin drama adicional, sin gritos, sin nuevas revelaciones, simplemente dejé que ese capítulo se apagara. Y por primera vez en años, el silencio que quedó después no se sintió vacío, sino necesario.